Bueno, vamos a arrancar. Voy a compartir con ustedes la clase del día de hoy. Vamos a dar los dos últimos puntos que nos quedó de la unidad número 2 sobre administración. Todo lo referente a recursos públicos. ¿Se acuerdan que en la clase pasada estuvimos hablando todo lo que concierne a presupuesto, a control de gestión, auditoría, también qué es la clasificación del presupuesto, cómo lo ven, para qué sirve presupuestar, cómo se maneja el Estado en base a sus actividades, y ustedes tendrán en cuenta y se habrán dado cuenta de que es una proyección de las actividades que va a realizar durante el próximo ejercicio económico. También sabemos que el presupuesto es un programa de actividades que el Estado se establece para realizar, ya sea durante un año o se prorroga para otros años más según la actividad. Lo mismo pasa para el municipio. El municipio tiene su presupuesto de ingresos y de gastos, es decir, ustedes saben que las dos están en el área de recaudación, y saben que es necesario tener ingresos para poder solventar las actividades. Lo mismo pasa con el Estado, con la diferencia que nosotros lo vemos en forma más pequeña. Bueno, si vamos a recordar, ¿se acuerdan que con el inicio de la materia habíamos hablado con respecto a las funciones o qué significaba cuando nosotros veíamos la palabra Estado? ¿Qué se representa el Estado? El Estado sabemos que es la organización política y jurídica en la que una nación o un territorio se coordina o se enlazan bajo una estructura o un poder de mando. Y eso se delega a una autoridad que ustedes lo ven reflejado en el presidente de la nación. El fin es estructurarse de una manera tal de que esta persona, que es la cabeza visible del país, figura el presidente, que es ahora Alberto Fernández, gobierna y representa e interactúa para y con los ciudadanos. Bueno, la clase pasada estuvimos hablando todo el contenido de lo que era la sanción del presupuesto, la forma en que uno va a plasmar las distintas actividades que va a realizar el Estado en los distintos estamentos, ya sea salud, educación, industrias, comercio, etc. En todos los estratos en que el Estado tiene injerencia. Pero nos quedó un último punto de la unidad que se refiere a ética y transparencia de la gestión pública. Cuando ustedes hablan o piensan en a lo que se refiere a lo que es la ética o transparencia, ¿a qué hacen alusión? ¿A qué se imaginan? ¿Es necesariamente qué? A ver, te escucho. Ah, no, siga, profe. No, decime, porque es una pregunta. No, pensé que... Si me contestan mejor, porque siento que estoy sola, así que ética y transparencia de la gestión sería... referido a los números, sería que sean ordenados, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Transparencia se refiere a que sea, bueno, está referido a la corrupción, pero no sé cómo explicarlo, que no haya corrupción, el tema de... Que no me sale la palabra. Habla del deber ser, es decir, nosotros que somos la figura visible de un ente público, nosotros tenemos que actuar como una buena persona, como un buen ser humano, y somos un conjunto de valores. ¿Qué pasa? Esos valores son los que exteriorizan nuestro accionar. Si nosotros tenemos un correcto desenvolvimiento dentro de la esfera comercial, dentro de la esfera de la administración pública, eso nos da un mayor valor y eso nos otorga una transparencia en cuanto a lo que ellos ven sobre nosotros. Si nosotros lo volcamos en cuanto a la transparencia de la gestión pública, se refiere a que no existen dudas o no existen observaciones sobre el actuar correcto de lo que es la administración pública. Está bien, es lo que decía, pero en pocas palabras, siempre se liga con lo que es la corrupción. Pero vamos al valor agregado que tenemos todos los que desempeñamos algún cargo o función pública,
en el que tenemos que actuar como verdaderos seres humanos, seres natos, coherentes, se refiere a eso netamente. Bueno, lo que quiero decir es que el ser humano, como saben ustedes, todos vivimos en una sociedad. Y sí o sí tenemos que tener valores. Y esos valores se llevan a la práctica. Ustedes verán, por ejemplo, van por la calle, una persona les da el paso, suele ocurrir. Un automóvil, cuando ustedes van a cruzar las calles, le dejan el paso. Una persona mayor, la dejan que tome asiento en una línea de colectivo. Esos son los valores de usos y costumbres. En la práctica, hablamos de la ética, es de la forma del ser, del deber ser, de lo que correspondería ser. Los servicios o los servidores públicos que somos nosotros, para gobernar deben transmitir confianza. ¿Qué es la confianza? Para ustedes es la exteriorización de los valores que representa esa persona. Si ustedes van y tratan con un individuo en un comercio y el comerciante los trata de muy mala manera, ustedes no van a querer ingresar más a ese comercio debido al maltrato o la forma de actuar. Bueno, a eso se refiere. Lo que ustedes perciben de primera mano de una persona es lo mismo que se percibe a través de un funcionario público, de un representante legal. Es lo que sale por los poros, es la transmisión o lo que ustedes perciben. Ustedes recuerden que los gobernantes deben tener un poder de convencimiento de manera tal de que ustedes vuelquen sus votos en las urnas en los procesos de elecciones. A eso hablamos, de la transparencia. Es la forma en lo que ustedes transforman un hecho con un contenido ético, o sea, es decir, es una persona honrada, entonces ustedes ¿a qué llegan a esa conclusión? Por el actuar de esa persona. Bueno, es honesta, pero ¿por qué saben que es honesta? Porque se desenvuelve de tal forma. A eso se refiere. La obligación que tiene el gobierno, hablando de lo que es la gestión pública, sabemos que es informar a la colectividad, es decir, a todos nosotros, las consecuencias de esa transparencia. Por ejemplo, se tiene que informar cuántos son los bienes que posee un funcionario público, cuáles son las actividades que realiza, cuáles son los ingresos que perciben. Todos saben cuánto es el ingreso del presidente de la nación como un sueldo que percibe, los honorarios de los diputados, del intendente, de directores de lo que es el área. Sí, perdón. No, digo que siempre volvemos, no, disculpe, siempre volvemos a lo mismo, o sea, todo eso es teoría nada más, sí, pura teoría. Exacto. Eso es lo que se debe ser, por eso. Esto, las clases son sin tinte político, sino es lo ideal, es a lo que todos tenemos que tener conocimiento y tratar de llevarlos. Y sería algo ideal también, porque no, o sea, llevarlo a la realidad no existe tampoco eso. No, es muy difícil. Pero bueno, sería para debate y tomarlo con por eso a veces, claro, pero por eso a veces escucharlo es como que es muy chocante, porque uno sabe que no, eso no pasa, entonces como que... No pasa, no. Sí, es la base con la que se debería construir una nación. Los valores, la transparencia y la ética de todos los representantes que son elegidos a través del voto. Lastimosamente hay una tergiversación de lo que es y de lo que debería ser. Pero... Sin hablar de tinte político, porque en realidad todos los políticos son iguales, o sea. Sí. Así que, pero bueno, por eso por ahí como que yo voy escuchando y como que es muy chocante porque... Sí, es el deber de informar y decir cuáles son las definiciones y a qué quiere llegarse. Lastimosamente hay cosas que no ingresan a nuestra cabeza, pero dan vueltas en el sentido de, ¿pero dónde lo aplico? Claro, eso, porque por ahí usted nos dice que tendría que ser así, pero al verlo en la realidad de lo que es, no pasa eso. Entonces como que es difícil entender o aplicarlo, decir cómo...
Claro, sí, más que nada es, a lo largo de esta materia es para que ustedes se remitan al concepto y sepan la diferencia, a dónde hay que ir y a qué se refiere. De allí a poder lograr algún cambio, eso ya es otro tema, digamos, es otro tema. Bueno, y bueno, como decimos que esta es obligación del gobierno informar y tener transparencia, hace que todas las actividades que se realizan a través del gobierno en distintos estados, ya sea nacional, provincial o municipal, sea transparente. Se sepa cuánto es la recaudación, cuánto es el destino de esos fondos, en qué conceptos se son abonados, ya sean salarios, obras públicas, inversiones a gran escala, por ejemplo. Es muy importante que el Estado, a la hora de informar y transmitir su accionar, es como bueno, el año que viene, si están conmigo, vamos a dar lo que es contabilidad y vamos a volcarlo más a lo que es una empresa. Ustedes saben que toda empresa, a la hora de realizar su actividad, debe rendir su fruto, su rendición de cuentas, su movimiento. Lo mismo nosotros, en cada área, capaz vos, Yani, o la Vale, tienen el deber de informar. Creo que Vale me dijo que tenía deberes de informar sobre su accionar 2 o 3 meses, algo así, creo que eso me dijo. Todos tenemos que hacer informes de cómo manejarnos con respecto a si hay un volumen de recaudación, si hay problemas en expedientes. Es nuestro deber y transparencia. Eso hace a el todo de una persona. ¿Y qué pasa? Esos elementos que nosotros hablamos, habla sobre las cualidades y los valores. Si ustedes piensan, los valores, cuando decimos que una persona es íntegra, cuando una persona es íntegra, cuando reúne varios requisitos o está rodeada de varios valores. Es buena persona, es educada, es amable, es decente. O sea, reúne un todo. ¿Y cómo lo exteriorizan? En una persona. Bueno, lo mismo sucede cuando hablamos de la gestión pública. La gestión pública tiene que generar confianza, tiene que tener un mejor desarrollo en sus actividades, pero que a través de las políticas públicas que se implementan, la forma en que lo exterioriza, los medios de comunicación, todo eso ayuda para que se genere una transparencia y una creencia, se convence al contribuyente, el ciudadano sobre el accionar. Bueno, yo sé que ahí van mis impuestos, yo sé que lo practican tal área, yo sé que, entonces, con eso se va generando una mayor confianza, confianza ya sea en el Estado, lo mismo ustedes, si ustedes brindan información, como decía la Vale, yo cada 2 o 3 meses tengo que rendir informes a mi superior. Esa actividad que ella gestiona genera una confianza hacia ella de su superior. Porque, ¿qué pasa? Estamos hablando de un buen trabajo, de un seguimiento continuo, o sea, que es una persona que rinde en sus tareas. ¿Qué quiere decir la palabra ética? La palabra ética viene del griego ethos, que significa costumbre, y la palabra moral viene del latín mos, que es moris, que también significa costumbre. Entonces, como se dan cuenta, las dos palabras significan lo mismo. La ética es la ciencia de la costumbre y la ética es la ciencia normativa de la actividad humana en orden al bien. Si ustedes dicen es una persona que tiene mucha moral, ¿a qué se refiere con moral? Que tiene una costumbre, pero ¿qué costumbre? Una costumbre ordenada, adecuada. Pero, ¿qué pasa? Hablamos de un juicio de valor externo, es decir, los demás elaboran un juicio y dicen, ah, no, esa persona es íntegra, tiene buena moral, es ética. Nosotros en la profesión, cuando se nos presentan situaciones fraudulentas, y voy a usar esa palabra para que se sea mucho más claro, nosotros como profesionales tenemos que determinar, detectar a primera mano
qué es ético y qué no. Todo depende de una persona. Si una persona tiene deseos o aspiraciones en forma apresurada y eso implica que realice tareas que no son del todo normales o lícitas, estamos obrando de mala fe y en algún momento se nos puede caer en una afectación de un balance, nos pueden afectar la firma, inclusive nos pueden suspender de por vida, sin contar de que podemos ir a prisión por falsificar documentación apócrifa o terminar quién sabe dónde, en qué río, ¿no? Es muy importante eso, tener la visión y el sexto sentido, como se diría, de determinar y detectar qué es normal, ético y dentro de las buenas costumbres. Lo importante es distinguir, ya sea entre la ética y la moral, es ver el comportamiento del ser humano. Sabemos que la moral surge de un comportamiento humano. Entonces, lo que tenemos que determinar es saber qué dentro del comportamiento humano, qué está bien y qué está mal. Eso es lo que discrimina la moral. Por eso es que están las dos ligadas de la mano. Y para cerrar esto, lo que le parece una falacia, pero bueno, es lo que debería ser en el concepto de ética y moral dentro de la gestión pública, hay que tener en cuenta el bienestar de la colectividad. Es decir, hablamos de todos nosotros. Por ejemplo, en la situación que estamos viviendo ahora, en la que todos debemos cuidarnos, vos mencionabas hoy, Yanni, una situación en particular en tu ambiente laboral, es importante que la persona que conoce su grado de que no estés totalmente sano o que probablemente podría haber contraído la enfermedad, automáticamente se autoaísle, valga la redundancia, para cuidarse él y cuidar a los otros. Porque yo creo que nadie en esta vida le gustaría contraer una enfermedad, que no le pase nada al que lo contrae, infectar a otra persona y que esa otra persona deje de existir a raíz de un contagio sin intención, carente de intención, sin ninguna maliciosidad, porque esto es algo que llegó y vino para quedarse. Es muy fea la situación. Ahora bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta para saber cuáles son los valores que debe tener una persona cuando nos referimos a lo que es la moral y la ética? Tenemos que tener en cuenta la conducta humana y los valores que revisten en esa conducta humana. Tenemos que tener en cuenta la ética y la confianza que genera esa persona. Como les mencionaba hoy, la ética profesional. Profesional no solamente dentro de un ámbito laboral, sino dentro de todas las disciplinas. Y relacionado a lo que es el derecho de la información y la transparencia. Brevemente les voy a explicar los 4 conceptos. En cuanto a la conducta humana y los valores, es un factor muy importante en medio de desenvolvimiento de una persona, ya que dependiendo de su desarrollo se va formando una conducta y por lo tanto sus valores les sean inculcados. Si yo soy una persona mal educada y los atiendo, la primera vez que los atiendo los trato re mal, no creo que ustedes quieran volver a ser atendidos por mí, porque dicen, no, eso no te falta respeto, no te hace caso, bla, bla, bla. Todo lo contrario. Si ustedes van, me preguntan algo, les contesto bien, me preguntan otra cosa, les contesto bien, les asesoro, siempre con el mismo tono de voz, siendo amable, prudente. Ustedes la próxima van a querer volver a ser atendidos por la misma persona o van a buscar el mismo respeto que se les da, porque es muy importante que cuando ustedes tratan con otra persona sean muy respetuosos. Eso hace una barrera para que el otro no pueda transgredir. Si ustedes son altaneros, el otro va a ser el doble altanero. Más nosotros que estamos en las áreas de recaudación,
que a veces cuesta mucho hacerle entender al ciudadano los deberes formales de aportar al municipio. Cuando hablamos de la ética y la confianza, la ética es un criterio que sirve al hombre para orientar y elegir su propia conducta. Como les dije recién, se me presenta a mí en el ejercicio profesional alterar unos balances que van a ser presentados a una institución bancaria. Altero los balances y pongo la firma. Yo trabajo, estoy dada de alta en el Consejo de Profesionales de Ciencia Económica. Me conocen como profesional afuera, en la municipalidad me conocen. Resulta ser que al adultero los valores del balance, se dan cuenta que son datos apócrifos y yo estoy generando una estafa al Estado, porque supongamos que va al banco y pide un préstamo. Es una estafa al Estado. Eso no genera confianza, eso manifiesta la conducta maliciosa que tengo. Entonces, de allí se engancha con el último concepto en cuanto a lo que respecta a la profesión. Pero es depositar la confianza. ¿Qué confianza van a tener conmigo si yo tengo la fama o me quedó el antecedente de que alteré unos balances, de que utilicé documentación ajena y saqué un préstamo? O sea, eso hace la persona. Imagínense eso volcado a lo que es el área del gobierno. Depositar la confianza en el gobernador o en el representante es muy importante, porque ¿qué pasa? Esta persona habla por nosotros, él respira por nosotros. No es un ser individual, es el ser visible, pero atrás estamos todos los ciudadanos. A eso se refiere. Entonces, cuando hablamos de la ética y la confianza, los dos elementos están relacionados al ser, al deber ser, a lo que ellos tienen que representar. Eso en todos los ámbitos, dentro de lo que es la nación, provincia, municipio, todos los funcionarios que nos representan y son elegidos por el voto. ¿Cuál es la diferencia entre la ética y la moral? La primera, que es la ética, el objetivo es el estudio de la moral y el actuar del ser humano, cómo debe ser. Es la ciencia del comportamiento moral, como yo les decía, las buenas costumbres y el deber ser. Mientras que la moral no determina lo que es lo bueno y lo malo, sino es la consecuencia. La ética tiene como objeto explicar lo moral, por eso es que están de la mano. Si bien parecen conceptos prácticamente similares, una nace a través de la otra. Si ustedes actúan de forma moral, como buenas costumbres, deviene decir, ese ser es un ser ético, un ser íntegro. Cuando hablábamos de lo que era la ética profesional, es una de las principales preocupaciones que existen en la actualidad con representación a la falta de ética y moral por lo que tiene un individuo, ya sea para una profesión o un oficio. Es la desconfianza que se genera. Es muy importante, tengo 10 minutos, es muy importante tener en cuenta que una persona, para ser creíble, para ser honesta, para ser aceptada en una reunión, por ejemplo, si hay una persona que es muy vulnerable o es muy fácil de engañar, por así decirlo, es un pez gordo para la persona que quiere sacar una ventaja sobre ella. Por eso es muy importante que cuando uno profesionalmente se desenvuelva, ya sea en su oficio, un docente, un ingeniero, un administrativo, un contador, lo que sea, es el todo una persona. ¿Puede ser que sea buen profesional? Sí, puede ser, pero va a tener ese no sé qué que la gente se va a resistir a tratarlo. Es muy importante que los representantes tengan esto, que sean íntegros. ¿Qué otro elemento que es para concluir el punto y después pasamos al último punto de la unidad?
del derecho a la información y la transparencia. El acceso a la información no es a veces suficiente o íntegro para generar un vínculo honesto necesario. Es decir, que ustedes sepan todos los elementos de una persona no quiere decir que ustedes pueden elaborar un criterio más o decir, bueno, esta persona es así. Si ustedes ven, por ejemplo, si hubiera una persona que es rubia, delgada y alta, ¿qué dicen? Es rubia, delgada y alta. Ahora, si ustedes tratan con esa persona, es rubia, es amable, es delicada, tiene buenos modales, es muy inteligente, es alegre, es intensa. ¿Qué pasa? Ahí ustedes se están involucrando y están conociendo a la persona. Imagínense esto ustedes de los políticos. Nosotros vemos una imagen, lo vemos de lejos a nuestros representantes legales de cualquier esfera, ya sea nacional, provincial o municipal, y ustedes pueden elaborar un criterio o no. Es difícil. Es difícil decir, ah, sí, yo lo traté. Ustedes pueden decir de sus amigos, de su familia, de sus hijos, sí, es así, le gusta esto, le gusta lo otro, le gusta comer un tipo de comida, le gusta las bebidas, le gusta determinadas frutas. ¿Pero por qué? Porque lo conocen. Eso hace que la persona sea transparente para ustedes. Ahora, cuando hablamos de nuestros representantes, para que sea un cimiento, una estructura de este sistema político y que sea justo y eficaz, es necesario que esa persona, además de demostrarse como es, debe ser íntegro, tiene que ser transparente, es decir, demostrarse tal cual es. Y esa transparencia, hablando y no apartándonos de los temas de la materia, que es en términos económicos, tenemos que saber de dónde salen los fondos, rendición de cuentas, cómo lo hace, si lo hizo estudiando, si lo hizo por herencia, si tuvo un capital X, si se recibió en una facultad, si le pagaron el título, si trabajó en la construcción. Esos son todos los elementos. El derecho a la información de quién es el representante, de cómo se maneja y qué es lo que nos brinda, qué es lo que nos muestra. A eso se refiere. Bueno, para concluir este tema, vamos a hacer una pausa y arrancamos con el último punto solamente relacionado a los gastos públicos. La conclusión es que lo ideal en cuanto a la ética y transparencia dentro de la gestión pública no es la publicación de un documento que diga, bueno, en tal dirección de correo electrónico van a ver el desempeño económico que tuvo, sino mostrar lo que se procede conforme a las reglas fijadas por la sociedad o sus representantes, y que al hacerlo se alcancen los resultados deseados. Es decir, si tenemos un representante legal, representante político, y que este representante fue elegido para un cargo durante 4 años, en esos 4 años prometió innumerables cosas. Supongamos 10 cosas prometió. Y de esas 10 cosas cumplió una. Obviamente, a ustedes los va a hacer elaborar un análisis de conciencia y decir, no, pero no cumplió realmente, no llegó a los hechos. Caso contrario, ustedes evalúan a un representante que tengamos y dicen, no, pero este prometió tal cosa y lo hizo, prometió tal cosa y lo hizo. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes están viendo la transparencia. Esa transparencia genera credibilidad y esa credibilidad hace que se llegue a una conclusión sobre el deber ético y moral. Es muy importante que dentro de la gestión pública, la administración pública, sea transparente en todos sus estados. Es importante que se sepa la recaudación, se sepa cuánto es el volumen de gastos, en qué se invierte, cuánto es el sueldo de los funcionarios, cuáles son los beneficios que tienen los empleados, el reconocimiento que tienen los empleados, porque somos un todo, somos todos los que estamos trabajando y estamos pujando para el mismo lado, como se dice, ¿no? Bueno, chicas y chicos, vamos a hacer una pausa de 5 minutos, a ver si vuelven más compañeritos.
y vamos al último punto que tenemos en breve. ¿Les parece? Bien, profe. Entonces, listo. Nos vemos en un ratito. Listo. Listo. Chao, Maxi. Chao.